¿Cómo está usted? Bueno, Yo muy bien, gracias. hoy creo que ha sido un mejor día, ¿no?, que anteriores. Bueno, sí, va mejorando la situación, vamos teniendo más tranquilidad aquí en La Paz, que por cierto hubieron días muy difíciles con el acoso de los movimientos sociales, en fin, muy difícil, pero creo que hoy día sí ha sido un día más tranquilo. Bueno, vamos a mostrar en el arranque de No Mentirás cómo es que los medios hoy retratan este día, donde los bloqueos comienzan a ceder, donde los acuerdos se fortalecen. Vean este titular que dice: Confederación de Interculturales instruye el desbloqueo nacional. Este otro titular dice: Sencata convive entre la tensión y la calma. Otro titular que nos dice: acuerdan levantar bloqueos en Río Abajo, en La Paz. Otro titular de página 7 dice: gobierno y sectores sociales pactan mesa de diálogo para la pacificación del país. Y les muestro otro titular: descartan que Evo vaya a nuevos comicios, Senado logra consenso. Otro titular dice: comisión llega a acuerdo y mañana presentará proyecto de ley para elecciones. Cuerpo diplomático compromete a acompañar gestión breve de la presidenta Áñez. Y ahí está la imagen de la presidenta con representantes del cuerpo diplomático, el nuncio apostólico, representante del Vaticano. Estuvieron representantes de muchos países. Lo vamos a comentar en instantes con la canciller de Bolivia, porque ese también fue un hecho importante en esta que ha sido una mejor jornada que las anteriores. Los tiempos, dice: tras acuerdo, la CETSUCB, Bartolinas y maestros rurales levantan bloqueo en Oruro. Este es otro titular que dice: gobierno instalará mañana diálogo de paz con pacto de unidad y políticos. Y el titular dice: en el legislativo acuerdan viabilizar ley para elecciones, podrán participar todas las fuerzas políticas. Y otro titular que dice: se levantan los bloqueos en el departamento de Oruro. El gobierno firma acuerdo y levantan bloqueos en Río Abajo. Así se está informando sobre la jornada de hoy. Les leemos los diferentes medios, diferentes titulares. El Alto convoca a cabildo de pacificación. Los bloqueos persisten en pocas zonas, dice este titular. Y este otro dice: comunarios de Río Abajo declaran cuarto intermedio y levantan bloqueo. Comisión espera entregar mañana ante el Senado propuesta de ley para elecciones. Este es otro título. Canciller, varias pinceladas de una mejor jornada. La Cancillería. El día de ayer y hoy hemos estado reunidos con enviados especiales de la OEA para el tema electoral. Es un grupo de expertos de la OEA que han venido a asesorar al Estado boliviano en el proceso electoral. La intención es llamar a elecciones a la brevedad posible, como hemos podido advertir en las noticias que ya están circulando. El Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Legislativa, ha tomado conocimiento de un proyecto de ley de convocatoria a elecciones que ha enviado la presidente Yanine Áñez. Ellos a su vez han presentado su propio proyecto y creo que están en esa negociación. Pero para ese efecto, la comisión de enviados especiales del secretario general de la OEA han venido, han conversado con todos los sectores, con la Asamblea Legislativa, para determinar los pasos, para conocer los pasos que piensa el Poder Legislativo dar y también el Ejecutivo en torno a las elecciones. Ayer presentaron un informe, estaban muy contentos porque ellos pudieron constatar que hay una voluntad clara del Poder Ejecutivo de concretar la realización de elecciones a la brevedad posible, pero concretar ese proceso de elecciones acompañados de los organismos internacionales que cooperarán en el tema, la OEA, Naciones Unidas y la Unión Europea, de modo de que se le pueda ofrecer al pueblo boliviano las elecciones más transparentes de la historia de Bolivia. Esa es la intención.
y a la brevedad posible. También hemos estado conversando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha venido a Bolivia y hoy día ha empezado a conversar con diferentes sectores para determinar si hubo o no hubo violación a los derechos humanos según las denuncias que han circulado a nivel internacional. Entonces se les está facilitando la conversación con todos los sectores y las instancias que ellos crean conveniente y bueno, luego emitirán su informe, ¿no? Eso es lo que puedo decirle desde el ámbito de la Cancillería. ¿Por qué es importante, quisiera que se lo explique a la gente, por favor, esta participación de organismos internacionales? Bueno, porque los organismos internacionales de una u otra manera ofrecen certidumbre a la población. La población confía en ellos. Hemos sufrido un grave revés a la democracia el día 20 de octubre cuando se constató el gran fraude que realizó el anterior gobierno y fue precisamente la Comisión de Observadores de la OEA la que advirtió desde el primer día que habían irregularidades y que se debía reconducir el manejo del TREP, y posteriormente se instauró la auditoría ofrecida por el secretario general de la OEA y esa auditoría evacuó un informe que señaló claramente que hubo irregularidades severas en ese proceso de elecciones. Entonces, el pueblo boliviano necesita aferrarse de ciertas instituciones que puedan darle confianza al pueblo boliviano para las próximas elecciones. Las Naciones Unidas es un organismo muy serio, la OEA ha demostrado en su última intervención en las elecciones del 20 de octubre y posteriormente que también ha tomado con seriedad el tema. La Unión Europea está muy preocupada y ha ofrecido toda la asistencia posible, de modo de que nada que entorpezca las elecciones pueda obstaculizarlas, ¿no? Me olvidaba de comentarle algo. También se han instalado mesas de negociación y mesas de pacificación, porque hemos vivido días terriblemente difíciles en La Paz. Han sido 10 días de intensa agresión hacia la paz de la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz estaba cercada, hemos estado sin alimentos, sin gasolina, pero además amenazados en la propia Plaza Murillo, ¿no? Con tomar acciones ya más radicales contra el gobierno. Afortunadamente hemos avanzado, entonces los organismos internacionales justamente han tenido la oportunidad de constatar de la agresión de los movimientos sociales vinculados al movimiento al socialismo y dirigidos por el expresidente Evo Morales desde la Ciudad de México. Entonces han participado en estas mesas de pacificación y creo que han dado resultados muy positivos. Vemos que la situación ha mejorado notablemente y que vamos camino a la convocatoria de elecciones en un clima relativamente tranquilo y bueno, se estima que se podría concluir todo este proceso en el tiempo que estaba previsto constitucionalmente. Tengo muchas preguntas para hacerle, temas que tienen que ver con las relaciones internacionales, con Cuba, Venezuela, Estados Unidos, México, Argentina. Pero antes, canciller, creo que es importante que la gente, los bolivianos que nos ven en los 9 departamentos del país, sepan un poco de usted. Usted es una diplomática de carrera. Quiero que le cuente un poco de su trayectoria a la gente que nos está viendo. Bueno, yo voy a tratar de ser breve porque siempre resulta aburrido que una persona hable mucho de sí mismo, ¿no? Yo ingresé a trabajar a la Cancillería muy jovencita, aun cuando no había terminado la carrera de Derecho. Después me gradué, continué en la carrera y en la Cancillería, trabajé en la Cancillería. Posteriormente me casé y como me casé con un político, salí de Cancillería porque en ese momento tachaban de nepotismo el que trabaje ahí
en el lugar que trabajaba mi esposo. Pero siempre estuve vinculada al área internacional. Estuve trabajando en organismos internacionales, dirigí un organismo internacional aquí en Bolivia, el Instituto Internacional de Integración, dirigí también la Universidad Andina Simón Bolívar de Lacan. Acompañé mi carrera en el marco del derecho internacional conjuntamente con mi carrera académica. Soy docente emérita de la Facultad de Derecho, allá imparto 4 materias del área internacional: Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho de la Integración, Tratados Internacionales. Dediqué mi vida a lo académico y al estudio del derecho internacional. Posteriormente retorné a Cancillería en 2 oportunidades, pero también volví a retirarme por cuestiones de evitar sindicaciones de nepotismo, ¿no? Hice varios posgrados, tengo varios diplomados, tengo una maestría en Derecho Penal Internacional, tengo un doctorado en solución de conflictos internacionales. Todos esos cursos de posgrado, tanto la maestría como el doctorado, los hice con la Universidad de La Habana, de Cuba, en los institutos de investigaciones de temas internacionales. Esa es mi larga vida profesional dedicada a temas internacionales desde que antes de terminar la carrera de Derecho, y dedicada posteriormente también al tema académico. He estudiado el arbitraje, tengo una especialidad en un organismo internacional sobre arbitraje internacional. Soy árbitro de la Cámara de Comercio e Industria de Santa Cruz, de la CAINCO, y también soy árbitro en la Cámara Nacional de Comercio de La Paz. Por otra parte, soy columnista de Página 7 y escribía a menudo en otros periódicos. Tengo 5 libros de mi autoría, todos en torno al tema internacional, y en los próximos días espero presentar el 6º libro que emerge del año sabático que tomé en San Andrés. Bueno, no sé si estoy obviando algo, pero esa es mi carrera profesional. Bueno, le agradezco mucho, de verdad. Para la gente es importante saber quién está en el cargo, para que se sepa que quien está en la Cancillería tiene una preparación, tiene una trayectoria, y hasta uno podría pensar menos visibilizada de lo que debía estar, ¿no? Posiblemente le ocurre todavía a muchas mujeres en Bolivia esto, ¿no? Sí, bueno, yo soy de las personas que desde la cátedra universitaria siempre he alentado a mis alumnas mujeres, siempre he promovido su crecimiento profesional, su desarrollo profesional, porque soy una convencida de lo único que lo hace libre al ser humano es el conocimiento. A uno le pueden arrebatar todo en la vida, pero el conocimiento no se lo van a arrebatar nunca. Le cuesta mucho a la mujer llegar a posiciones expectables. El machismo definitivamente aún es muy agudo, no solo en Bolivia, en el mundo entero. Entonces a las mujeres nos cuesta mucho más. Por ejemplo, si una mujer da una opinión profesional, no siempre es tomada en cuenta, pero si esa misma opinión la da un hombre, bueno, sí, la relievan, etcétera, ¿no? Entonces creo que he cumplido con el país, me siento plenamente satisfecha porque desde la cátedra universitaria he promovido el crecimiento de todos mis alumnos, pero particularmente de mis alumnas mujeres. Excelente, qué bueno. Quiero preguntarle ahora, por favor, por un tema puntual. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? No hay embajadores hace mucho tiempo. ¿Se va a restablecer el tema de los embajadores entre ambos países? Bueno, yo estimo que sí. Comprenderá usted, Jimena, que este gobierno es de corta duración. Este es un gobierno de transición. Es un gobierno constitucional, por cierto, pero de transición. Entonces, en este corto periodo que nos toca desempeñar funciones, en mi caso en la Cancillería de la República, no es posible pensar en la designación de embajadores,
puesto que ese trámite se lo tiene que hacer a través del Senado de la República. Y bueno, yo creo que va a ser el siguiente gobierno el que va a reconducir algunos temas en la política exterior que han sufrido un retroceso más bien, o han estado paralizados, tal es las relaciones con Estados Unidos. Me imagino que tal vez el próximo gobierno analiza, evalúa la necesidad de elevar las relaciones a nivel de embajadores, que por cierto es muy importante, muy necesario, porque con Estados Unidos tenemos una relación económica y comercial importante. Está el tema el tema político. Finalmente, Estados Unidos es una potencia, entonces es necesario tener buenas relaciones cordiales, amplias, y bueno, y desde la Cancillería yo lo único que estoy haciendo hoy es fortalecer, reactivar las relaciones en un plano cordial con todos los estados, con todos los países que tienen embajadas aquí en Bolivia, ¿no? De modo de que dar una visión diferente de lo que hasta en estos 14 años dio el gobierno de MAS, puesto que las relaciones internacionales estuvieron altamente politizadas a tal extremo, Jimena, que nuestras embajadas eran centros políticos operativos o centros de operación política, más que legaciones diplomáticas que impulsaban las relaciones internacionales. Entonces, va a haber otra visión de las relaciones internacionales. Creo que empieza una época interesante para Bolivia en su relacionamiento internacional con todos los países del mundo, porque esa es la única forma de que un país se inserte en el contexto internacional, despolitizando sus relaciones internacionales. ¿Qué pasó con el tema Cuba? Quisiera que le explique al país, por favor, el retiro de los médicos, si eran médicos o no eran efectivamente médicos, o cumplían otro tipo de actividades. Bien, respecto a Cuba, ¿qué fue lo que pasó? Efectivamente, en los últimos años ha habido un descontento de la población boliviana, sobre todo el sector de los médicos, porque se decía permanentemente que la gran cantidad de médicos cubanos que llegaron a Bolivia quitaban el espacio laboral a los médicos bolivianos. Entonces se fue creando un clima de animadversión con ese sector de la cooperación cubana. Cuando se produjeron estos problemas a raíz del fraude electoral, la población señalaba de que los cubanos estaban involucrados en los movimientos sociales agresivos que empezaron a combatir las marchas pacíficas de la ciudadanía, particularmente de los jóvenes. Entonces, una vez que me posesioné en el cargo, yo llamé al embajador cubano para hablar de este tema, y él me dijo que ellos habían decidido retirar a 725 personas, ciudadanos cubanos, que estaban cumpliendo funciones de cooperación en diferentes áreas, no solamente en la medicina, sino en otras áreas técnicas, en las comunicaciones, etcétera. Es decir, que fue una decisión voluntaria, soberana de Cuba, de retirar a esos funcionarios, tanto así que inclusive el Ministerio de Gobierno los ayudó bastante para poder trasladarse hacia Santa Cruz, que fue el lugar donde la aerolínea cubana de aviación los retiró, ¿no? Entonces ese es un tema muy diferente a lo que ocurrió con la Embajada de Venezuela. Muy bien. Y con respecto, por favor, a Brasil, ¿cómo están las relaciones con Brasil, que es un vecino importante, un aliado importante de nuestro país y además económicamente fundamental para nosotros? Bueno, las relaciones con Brasil creo que están en un nivel muy óptimo. Brasil ha sido el primer país que reconoció al gobierno de la señora Áñez
El diálogo con el Brasil es muy fluido, con la Embajada de Brasil. Nosotros hemos apelado a ellos, por ejemplo, para que cooperen en este momento nos proporcionen aviones para trasladar alimentos de Santa Cruz a La Paz. En realidad el diálogo es muy fluido, estamos, como le digo, reitero, en un óptimo nivel de las relaciones, y ellos han participado activamente en las reuniones de la OEA, respaldando la voluntad de este gobierno de pacificar el país y de llamar inmediatamente a elecciones. Muy bien. Le pregunto a la Cancillería, ¿qué le corresponde, por favor, con respecto al tema Pedro Montenegro? El Ministerio de Gobierno ha informado que Brasil ha pedido reiteradamente a muchas personas, varios narcotraficantes, y que el anterior gobierno no lo comunicaba o no le daba curso. ¿Qué le corresponde a la Cancillería en este tema? Bueno, en los trámites de extradición, la competencia de la Cancillería es muy limitada. La Cancillería recibe la solicitud de extradición que puede presentar cualquier país y la transmite inmediatamente al Tribunal Supremo de Justicia en Sucre. Allá en Sucre se realiza el trámite de análisis jurídico, toma conocimiento el Tribunal Supremo de Justicia de la solicitud de extradición, la pasa en conocimiento del Fiscal General de la República y en términos breves ellos tienen que pronunciarse sobre la procedencia o no a esa solicitud de extradición. Y esa decisión judicial la comunican a la Cancillería también para que en el momento en que el extraditable esté listo para ser extraditado, un abogado de Cancillería los acompañe al aeropuerto y constate que se están cumpliendo con todas las formalidades. Es simplemente eso, ese es el rol que le toca jugar a Cancillería. Ahora bien, respecto al tema de Montenegro, evidentemente en los últimos 4 años el gobierno de Brasil solicitó la extradición de Montenegro. En principio, por ejemplo, ayer cuando me pidió mi colega, el ministro de Gobierno, información sobre el tema, bueno, no estaba a mano esa documentación y recién hoy día pudimos ubicar esa documentación y se constató que en 4 oportunidades la Embajada de Brasil había solicitado la extradición y parece que esto fue congelado, la verdad es que no sé. Claro, porque se había informado anteriormente de que Brasil no había hecho el pedido formal, ¿no? Hizo el pedido formal, no recuerdo si fue en 3 oportunidades o en 4 con esta última, pero sí hubo un pedido formal en los últimos 3 años. Muy bien, entonces para que quede claro, por favor, a la Cancillería lo que le compete en estos casos son formalidades. La decisión es de la justicia, ¿correcto? Exactamente. Muy bien, Tanto para las solicitudes de extradición como cuando es el Poder Judicial boliviano el que solicita la extradición de algún boliviano que está afuera, ¿no? ¿Qué podemos comentar, por favor, que le puede contar al país sobre las relaciones con Argentina, que está en un proceso de transición y que se informa además que el nuevo presidente no invitará a la presidenta de Bolivia y sí lo invitará a Evo Morales? ¿Cómo están en las relaciones con Argentina, que es otro socio importante? Bueno, la verdad es que las relaciones no están en el nivel óptimo que podían haber estado aún con el señor Macri. Parecería que ya hay una influencia bastante marcada de parte de quienes van a constituir el nuevo gobierno, los señores Fernández, por el hecho de que hemos lamentado que la Argentina no hubiese reconocido al gobierno de la señora Áñez, no obstante que hasta hace poco habían buenas relaciones. Además, el embajador de Argentina en Bolivia, el señor
Normando Álvarez García, tengo entendido que hace pocos días ha declarado en la Argentina que en Bolivia no hubo un golpe de Estado. Sin embargo, parecería que la actitud de la Argentina ha estado influenciada, permeada por la opinión de los próximos gobernantes, y todo indica que no va a ser de las mejores relaciones con el próximo gobierno de Cristina Fernández y el presidente Fernández. Veremos, Bolivia siempre hará esfuerzos para mantener una relación cordial con todos los países y particularmente con los países vecinos. Veremos qué pasa, cómo se van a conducir las relaciones con el próximo gobierno, pero no está bien, no está nada bien la relación con la Argentina. ¿Con quien están mejor de lo que se podía pensar es con Rusia? Porque hemos visto al embajador de Rusia hoy en el Palacio Quemado. El gobierno de Putin creo que tiene una actitud diferente, ¿no? Sí, bueno, ellos reconocieron casi inmediatamente al gobierno de la señora Áñez. Lo reconocieron con un pronunciamiento expreso. El embajador estuvo en el saludo diplomático a mi persona, en la Cancillería, y también hoy en el saludo diplomático a la presidenta de Bolivia. Eso es interesante, ¿no? Porque con Rusia hay intereses también, ¿no? Es decir, los países a veces más que afectos tienen intereses, y Rusia tiene intereses en Bolivia. Por supuesto que sí, pero lo que pasa es que los países serios no politizan ni ideologizan sus relaciones internacionales. Entonces vamos a ver siempre que las grandes potencias procuran tener un relacionamiento cordial y fluido con todos los países. Entonces me parece absolutamente normal que hubiese ocurrido, que esa hubiese sido la respuesta de Rusia. Bien, permítame por favor, vamos a darle chance a la gente que nos está viendo, que también pueda participar. Soberano. El Soberano. Desde Santa Cruz, que nos dicen, mucha solvencia y capacidad, ya era hora de la meritocracia. A la señora canciller, por favor, reponga relaciones con Israel, su Dios es nuestro Dios, gracias. ¿Qué pasa con Israel, por favor? Bueno, ya hay algunas sugerencias que han llegado a la propia Cancillería sobre la reanudación de relaciones diplomáticas con Israel. Pero les reitero, Jimena, estos son temas mayores que debe analizarlos el próximo gobierno, y eso no va a demorar mucho tiempo. Entonces tendremos paciencia, 2 meses, 3 meses, para que el nuevo gobierno inicie un análisis profundo y reconduzca las relaciones internacionales de Bolivia por la senda que crea conveniente. Muy bien, sigo leyendo. Desde La Paz, la señora canciller, felicitarla por el gran trabajo que está realizando. Los bolivianos deberíamos sentirnos orgullosos de tenerla como una canciller de lujo. Más mensajes. Solo el diálogo solucionará los problemas en Bolivia, ya no más violencia. Desde La Paz. Desde Sucre ahora el mensaje. Qué buena noticia, se pacifica el país. Solo queda esperar a las nuevas elecciones. Desde Santa Cruz, días muy duros para el país. Dios bendiga a Bolivia y reine la paz. Desde Tarija ahora el mensaje. ¿Qué va a pasar con los embajadores que no quieren renunciar ni dejar sus cargos después de que se les mandó sus respectivas cartas, canciller? ¿Hay algún canciller que se hubiera resistido a renunciar? Bueno, en principio sí. Hubieron embajadores que se resistieron a abandonar sus despachos cuando recibieron el cese de funciones. Pero a la fecha ya todos han dejado sus cargos y bueno, en este momento están trabajando en las embajadas aquellos funcionarios de carrera que aún permanecían en esos puestos. No estamos designando nuevos embajadores porque, como le dije en principio, eso hará el próximo gobierno porque es un trámite que tiene sus tiempos. Pero, sin embargo, no estamos dejando vacías nuestras embajadas. Estamos enviando funcionarios
como consejeros, en algunos casos hemos nombrado embajadores en misión especial. Esto ha sido ante los organismos internacionales porque la actividad en el campo multilateral, en la política multilateral, es bastante intensa, tal es así en la OEA, Naciones Unidas, o en organismos en Europa, en Bruselas, ¿Quién está en la OEA? En la OEA está Jaime Aparicio. Jaime Aparicio. Está Jaime ¿Y en la Aparicio. ONU? En la ONU está también Jaime Aparicio acreditado a ambos organismos, pero vamos a tener que designar otra persona en Naciones Unidas porque el trabajo es intenso y estamos pensando en algún experto en materia de derechos humanos, que es el tema que más trabajó el señor Sacha Llorenti y un poco alejó a Bolivia de la línea que siempre ha tenido en las Naciones Unidas en este tema. Ahora dígame, ¿qué va a pasar con los países en los cuales habrá elecciones de Bolivia? Ahí se van a poner nuevos cónsules, nuevos agregados, ¿cómo se hará? Estamos en el cambio de cónsules. Para nosotros es muy importante nombrar cónsules idóneos, probos, en lo posible gente de carrera, que no esté alineada a ningún partido político, porque como se vienen las próximas elecciones y países como Argentina, Brasil, España, Estados Unidos acogen a una gran cantidad de población boliviana, entonces necesitamos que esta vez sí haya absoluta transparencia en las elecciones en esas sedes consulares. Muy bien. ¿Por qué se lo eligió Jaime Aparicio? Porque ahora tiene un cargo importante. Explíqueselo al país, por favor. ¿Perdón? No ¿Por sé qué se lo eligió a Jaime Aparicio? Bueno, Jaime Aparicio es un antiguo diplomático de una larga carrera diplomática, una persona con una excelente formación profesional en el ámbito de las relaciones internacionales. Él vive en Washington hace 14 años y siempre ha estado preocupado por la situación, por las relaciones de Bolivia en el marco de los organismos multilaterales, y hemos creemos que es la mejor elección que hemos podido hacer para la representación de Bolivia en la OEA. Muy bien, sigo leyendo. Desde La Paz, felicitarles, es un gran honor tener a una mujer formada y muy bien ubicada. Es un orgullo. Atentamente, Fabiola, nos dice. Desde Tarija, otro mensaje. Doctora Longarich, es un privilegio tenerla como canciller del país. Su sólido conocimiento y templanza aporta muchísimo al gobierno de transición. Quiero preguntarle esto, aprovechando estas preguntas y estas intervenciones. En el tema de género, ¿cómo está la carrera diplomática en Bolivia? ¿Hay más varones? ¿Hay más mujeres? Bueno, mire, no he hecho un análisis que me permita decir la cantidad de funcionarias mujeres que hay, pero sí, hay un gran número de mujeres, tanto en el servicio central como en el servicio exterior, y le aseguro que, bueno, mujeres con una gran formación profesional, muy competentes, y claro, yo creo que es hora también de procurar que el concurso de las mujeres en el servicio diplomático y en el servicio central de la Cancillería se incremente significativamente, porque inclusive hay teorías internacionales que señalan que las mujeres, por una serie de aspectos que las caracterizan, son las más llamadas a cumplir esa misión, esa función, porque son personas que son amantes de la paz. Entonces, la solución de conflictos internacionales estaría mejor procurada, alcanzada, si los dirigiera una mujer. De hecho, en muchos países del mundo hay muchas mujeres cancilleres de sus países. Por ejemplo, Colombia.
históricamente ha tenido un mayor número de mujeres como canciller y en muchos otros países latinoamericanos y europeos también. Muy bien, sigo leyendo, por favor. Desde La Paz, buenas noches. Por fin tenemos una canciller de lujo que podrá dar la cara por los bolivianos en estos momentos tan difíciles para nuestro país. Gracias, canciller Longaric. Desde Santa Cruz, que nos dicen, ¿cómo se manejarán las relaciones con el gobierno de China? Hay muchos súbditos en Bolivia trabajando y explotando los recursos naturales de Bolivia. ¿Qué va a pasar con China, por favor? Ese análisis pienso que lo hará la próxima gestión en la Cancillería, evaluará todos estos aspectos, esa preocupación que se manifiesta en la persona que ha hecho la pregunta, pero también se debe analizar el interés económico y comercial de Bolivia, la protección de sus recursos naturales, ¿no? Y bueno, son aspectos absolutamente necesarios de analizar respecto a la relación con China, efectivamente. Bien. Le pregunto, canciller, por el tema del Vaticano. Hoy lo vimos al nuncio apostólico. Él incluso fue quien tomó la palabra, como siempre corresponde. ¿Cómo están las relaciones con el Vaticano? Muy bien, óptimas. Por ejemplo, el actual embajador, que es uno de los pocos que se ha mantenido en el servicio exterior, está tramitando la firma de un nuevo concordato entre Bolivia y el Vaticano, y hay otra serie de proyectos también que benefician mucho al país, que los está gestionando nuestro embajador en el Vaticano. Las relaciones están óptimas. Entonces, Julio César Caballero se mantiene como embajador, y este tema del concordato, que es muy importante, porque no se renueva el concordato ¿hace cuánto tiempo, canciller? No recuerdo exactamente, pero sí, yo pienso que muchas décadas, y este concordato que está tramitando el embajador Julio César Caballero actualiza en muchos temas las relaciones, la cooperación, en general las relaciones con el Vaticano. Por cierto que es una persona que hasta el momento ha desempeñado un excelente papel, y bueno, de hecho el trabajo que él realiza, el Vaticano en sí, creo que no está permeado políticamente, entonces la Cancillería decidió mantener al embajador Caballero. Muy bien. Canciller, le agradezco muchísimo su presencia, haber abordado tantos temas que la gente hubiera podido conocer también a la mujer que está detrás de esa importante responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Muy bien. Y como todas las noches yo tengo un consejo.